Raimundo Cruz, entrevista a... Buenas tardes, Raimundo Cruz, le agradezco que nos tome la llamada. 55 ciudades del país lo escuchan, pero además con mucho interés después de la tragedia que nos sucedió en la capital de todos los mexicanos. Hoy se dio una conferencia de prensa, usted dio una conferencia de prensa, la situación tan crítica en que quedó el área que usted maneja, las afectaciones y los recursos, los inmensos recursos que necesitan para que esto camine solamente. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Gusto hablarle, Raimundo, a usted y a su audiencia. Y bueno, pues sí, estuvo muy fuerte el sismo. La verdad es que de golpe tuvimos afectaciones graves. Más de 3 millones de personas se quedaron sin agua por unos días. Sí. No pasó mucho a mayores porque a los 4 o 5 días ya habíamos bajado eso a la mitad. Ahorita debemos de traer aproximadamente entre personas que no tienen el servicio, que son unas 300,000, y tenemos otras 700,000 que estamos en un proceso de normalización de su servicio, es decir, regresar a las condiciones que se tenían antes del sismo. Correcto. Y que ahorita, por ejemplo, reciben agua, pero no con la misma frecuencia, la misma presión que la que se tenía antes del evento. Entonces, ahí vamos, la verdad no está resuelto ni mucho menos, pero vamos avanzando. Oiga, el recurso, si de por sí un problema, creo que de los torales en la Ciudad de México es el abasto de agua o la insuficiencia para pues darle servicio de agua a tanta gente, 10 millones o 12 millones de la suma que le quiera poner, el número que le quiera poner, con el temblor se viene a complicar. ¿De dónde va a salir el dinero? Se habla de 800 o a mil millones de pesos para subsanar esta situación, para que quede como estaba, literalmente. No, yo creo que aquí hay una confusión. Se habló del recurso de la atención nacional, porque fue una conferencia donde estuvo el director de la Comisión Nacional del Agua. Sí. Entonces, a lo mejor la información que recibieron ustedes conjuntó los recursos que nosotros requerimos para resolver lo que se le... ¿Cuánto es lo de ustedes, ingeniero? Nosotros deben andar sobre los 300 millones. Pues de todos modos es una lanísima, y la pregunta es de dónde sale, porque no se estaba preparado para una situación de esta naturaleza. Pues mire, Raimundo, la instrucción que yo recibí del doctor Mancera es de que no escatimáramos ningún gasto para resolver a la brevedad el problema del servicio de agua de las personas. Ya sabemos que es un servicio vital, básico y fundamental. Entonces, nosotros fuimos a trabajar junto con las delegaciones. Tengo entendido que el propio gobierno de la ciudad tiene un fondo de desastres y además está participando el Fonden. Entonces, nosotros esperaríamos que el gobierno de la ciudad, a través del fondo de desastres, aporte 150 y el Fonden los otros 150, de tal forma que el presupuesto de operación del sistema de aguas, el que veníamos ejerciendo, prácticamente no se tocaría. Ingeniero, la mayor zona afectada, ¿dónde es donde se tiene el problema grave en este momento? Sin duda es Iztapalapa, porque ahí es donde tuvimos mayor número de habitantes sin servicio, en donde se restableció el último acueducto que se pudo poner en funcionamiento fue el acueducto ampliación Tláhuac Nesa La Caldera. Ese acueducto lo opera la Comisión Nacional del Agua, y le salieron muchísimas fugas, 30 fugas aproximadamente, y eso implicó que tienen menos tiempo operando, y además no ha entregado el total del recurso agua que se venía entregando antes. El volumen disminuyó de 520 litros por segundo a 410 aproximadamente. Entonces, la zona donde tenemos mayor problema es la zona oriente de la delegación Iztapalapa, donde estamos enfocando todos los apoyos de pipas y donde además estamos buscando resolver el tema de fugas, porque ya empezamos a restablecer el servicio, pero es donde tenemos más problemas. Oiga, el auditorio debe tenerlo muy presente. Hace años, recuerdo que cuando había una festividad, una fecha que era un puente, un fin de semana largo, ustedes, la Comisión Nacional del Agua, ustedes como organismo de agua de la Ciudad de México, pues aprovechaba para hacer las reparaciones, ahora sí que el mantenimiento necesario, el sistema de Cutzamala y los demás ramales que son los que abastecen de agua, sobre todo el centro de la República Mexicana, la Ciudad de México. Después, las lluvias que han sido incesantes,
ese problema ya se quitó. Aparentemente, pues sí, ya últimamente comentaban ustedes los especialistas en este tema, que las presas estaban pues bastante, ahora sí que a su capacidad, inclusive algunas sobrepasaban su capacidad. Esto vino a trastocar, este temblor, este terremoto vino a trastocar todo este asunto que parecía que estaba superado, sobre todo por las lluvias de los últimos años, ingeniero. No, en realidad el acueducto que nos trae agua de la zona de las presas es el acueducto Cutzamala. Uh-huh. Afortunadamente no tuvo ningún daño. Al contrario, el hecho de que haya llovido y que ahorita las presas se encuentren en buen nivel permitió que la Comisión Nacional del Agua nos entregue más volumen del que venía entregando anteriormente, de tal manera que podemos atender en mejor forma la problemática del resto de la ciudad, y haciendo un lado, por supuesto, el tema de la zona oriente, que depende del acueducto que lleva el agua al tanque de la Caldera, y que es donde tenemos todavía una etapa de recuperación más compleja. Aquellos pozos que se decía que se habían encontrado, que tenían que hacer excavaciones muy profundas, ¿sigue todavía en pie o eso ya está para un mejor momento? No, al contrario, tenemos ahorita las perforaciones a los 2,000 metros, tenemos un equipo de Pemex. Estamos, ya lo anunció el jefe de gobierno, estamos trabajando para meter esa agua hacia Iztapalapa, y el plan que se tiene, que estamos viendo con la Conagua, con propio Petróleos Mexicanos, con el Instituto de Geología de la UNAM, es lograr que se perforen más pozos para poder aprovechar esta opción, que son pozos que tendrían la doble objetivo de estudiar el acuífero profundo junto con producir agua en beneficio de las personas. Entonces se está planteando la perforación de más pozos, porque parece, hasta ahorita lo que nos indican es de que es una zona productora y que por lo mismo nos podría ayudar a resolver muchos problemas de agua. No estaríamos, por supuesto, en una situación de gran bonanza, simplemente sería una fuente que podría ayudar a mitigar algunos de los principales problemas que tenemos. Tiene toda la razón, ingeniero. Aquí tengo ya el dato correcto, lo que usted decía, sí, este dato, el que le había dado yo, era de Conagua. Oiga, un tema que me están preguntando, ¿qué pasa con Xochimilco? ¿Se afectó Xochimilco, los canales, las trajineras? ¿Hay alguna afectación o esto está bien, no tiene problema? Mire, Xochimilco sí tuvo problemas porque el acueducto que lo abastece se afectó y las 5 plantas de bombeo que tiene pues dejaron de operar. Uh-huh. Entonces además tuvimos problemas de que pozos que dan agua como complemento a ese acueducto, esos pozos tuvieron problemas de suministro de energía eléctrica, algunos transformadores se cayeron. Sí. En este momento ya está restablecido el servicio prácticamente en todo Xochimilco, y lo único que nos está complicando poder dar un servicio al 100% es las fugas que se están presentando en esa delegación, que es una de las más afectadas en materia de fugas en la red secundaria. Entonces tenemos algunas zonas ahí en San Cristóbal, San Marcos, Santa Marta, San Gregorio, la zona centro, algo en Nativitas, que no hemos logrado mejorar de la misma forma que el resto de la delegación, pero debido a que hay fugas que se están reparando en la red secundaria. Ingeniero, para despedirnos, ¿qué le dice al auditorio que lo escucha en toda la Ciudad de México, por supuesto en muchos lugares más de la República Mexicana, pero en particular aquí en la capital de todos los mexicanos? Pues que nos den tiempo para concluir este proceso de normalización del servicio. Nosotros esperaríamos que los principales problemas se atiendan de aquí al domingo para que la semana que entra el servicio de agua en la mayor parte de la ciudad ya esté normalizado, con excepción de las zonas que ya tenemos conocimiento que se requiere cambiar tuberías, en San Gregorio, por ejemplo, en la Colonia del Mar, en Tláhuac, o en las zonas donde el agua que está llegando a los tanques no es suficiente, la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, que seguramente no vamos a poder normalizar tan rápido porque nos falta agua. Pero fuera de eso, la mayor parte de la ciudad, en un 95%, 97% estaríamos ya en condiciones normales. Pues es que hablando de más de 10 millones de habitantes, sí, la verdad es que son números bastante considerables. Ingeniero Ramón Aguirre, titular de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo, usted es auditorio.